Gracias Florencia. Bueno, estamos en un nuevo segmento de El Mundo al Revés, este segmento que intenta arrojar luz sobre los hechos internacionales que nos afectan. Y en este caso vamos a comenzar este segmento con una serie de trabajos que vamos a realizar con respecto a Colombia, ¿no? Un hermano país, un hermano pueblo de nuestra América. Y en particular, el último domingo se dieron las primeras vueltas electorales presidenciales en Colombia, donde Gustavo Petro se alzó con una victoria bastante importante sobre los candidatos de derecha, quedando en segundo y tercer lugar los candidatos de derecha. Con respecto a Colombia, podemos comentar un país atravesado por más de 50 años de conflicto interno, con una fuerte injerencia por parte de los Estados Unidos a partir de agencias como la DEA y otras, y una voluntad popular que se está expresando con mucha expectativa en torno a Gustavo Petro como una manera de atravesar lo que fueron tantos años de políticas neoliberales y de dependencia con los Estados Unidos. Y ya para comentar sobre este particular estamos en contacto con Julián Insaugarat. Él es periodista de ARG Medios, analista y también estudioso desde el punto de vista del periodismo sobre la situación en Colombia. ¿Cómo estás, Julián? Te saludamos aquí desde El Mundo al Revés. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Te saludo acá desde Luján, Buenos Aires. Bien, muchas gracias por sumarte, por tu tiempo. Te saludamos aquí desde la Universidad Nacional de Misiones. Julián, algo decíamos con respecto a la historia de Colombia, marcada por un conflicto interno, por tantos años, ¿no?, de políticas neoliberales. ¿Podrías agregar algo más, digamos, del contexto en el cual se llega a este proceso electoral? Muchísimas gracias primero por la invitación. Sí, creo que estas elecciones, para comprender un poco el contexto, tenemos que remontarnos a los acuerdos de paz, aquellos acuerdos que se firman en noviembre del 2016. Creo que son el puntapié inicial para empezar a romper con toda una lógica del miedo como ordenador político de la sociedad de Colombia, a partir de esos acuerdos que ponen punto final a los 50 años de conflicto interno, como vos mencionabas, entre el Estado colombiano y las guerrillas, se ha ido desandando un proceso de mayor participación política por parte de la sociedad, se ha ido rompiendo ese neoliberalismo de guerra, ¿no? La introducción del miedo como ordenador de la política colombiana, del proyecto uribista hegemónico, y ha ido sucediendo diferentes hechos, como fueron los paros tanto de 2019, 2020, y Gustavo Petro y Francia Márquez son el producto y la conclusión electoral de ese proceso que se ha venido dando desde la firma de los acuerdos de paz. Creo que hace falta entender cómo han pacificado a la sociedad, cómo la han democratizado para recién poder estar llegando a un punto donde la izquierda dura es la primera fuerza electoral más votada en Colombia, algo que es histórico, algo que no ha sucedido, y que si también pensamos otras fuerzas de izquierda que eran candidatas a una elección o tenían grandes chances, bueno, no han llegado ni siquiera a las elecciones porque los asesinatos a esos candidatos de izquierda era una política común en Colombia como forma de demostrar el poder, ¿no? De decir, bueno, acá no hay quien discuta la hegemonía neoliberal, aquí no hay quien discuta el proyecto político de derecha para Colombia. Bien, nos parece muy importante esto que marcás en relación a entender el momento histórico que está viviendo Colombia y el pueblo colombiano a partir de todo este proceso, decías, de los últimos acuerdos de paz. Sabemos que también la violencia, por desgracia, no se ha detenido. Hay eventos de violencia en el país que incluso han puesto en cuestión el proceso electoral, pero ahora además ingresamos a un segundo momento, ¿no?,
un momento de amplia victoria de Petro, pero entendemos también donde las fuerzas de derecha se están convocando para cerrar filas, ¿no? Y hacer frente de manera electoral a Petro. ¿Qué cuestiones crees que nos aguardan en las próximas semanas en este sentido? Sí, agrego brevemente esto que Sí. me decías de que sigue habiendo hechos de violencia, sobre todo propiciados por el propio Estado colombiano, las propias estructuras del uribismo en el Estado, con los vínculos paramilitares que han sabido construir durante todo este tiempo de hegemonía política, y que ha sido el Estado colombiano el que principalmente no cumplió con los acuerdos de paz. Sí. Fueron las guerrillas quienes dejaron la lucha armada y el Estado colombiano fue el que, a partir de su brazo armado, como son los grupos paramilitares, sobre todo, han continuado asesinando ex guerrilleros, firmantes de la paz, líderes y lideresas sociales, que son los actores fundamentales para lograr que los acuerdos de paz se lleven en el territorio colombiano, en la ruralidad. Y bien decía, hoy hay otro escenario, un escenario electoral con dos candidatos, con Gustavo Petro, que es de izquierda, y con Rodolfo Hernández, que es un outsider, un empresario que se ha presentado como, bueno, admirador de Hitler, se le puede llamar el Bolsonaro colombiano, tiene esas similitudes con el mandatario brasileño, de no tener un partido fuerte, no tiene representantes en el Congreso colombiano, tiene un discurso completamente vacío de políticas, de propuestas económicas, de propuestas para el país. Se considera el rey del TikTok y por allí pasó su campaña, y fuertemente también el discurso fue el de la lucha contra la corrupción, por más que parezca una contradicción, porque está enfrentando un proceso judicial en su contra por casos de corrupción, además de abuso laboral y bueno, una serie de denuncias que pesan contra el candidato de derecha, que viene a convertirse en el plan C del uribismo, porque el candidato del uribismo, que era Fico Gutiérrez, no ha logrado ni siquiera alcanzar al balotaje, y bueno, Rodolfo se transforma en la opción C del uribismo para ser la continuidad de esas políticas neoliberales. Estas 3 semanas que quedan hasta el 19 de junio se plantea un escenario de certidumbre por un lado y de incertidumbre por el otro lado. Gustavo Petro es el candidato de la certidumbre, es el candidato que tiene un plan económico, que tiene propuestas de cara a la sociedad colombiana, que apuesta a cumplir con los acuerdos de paz, y Rodolfo Hernández posiblemente sea el candidato de la incertidumbre, el candidato que no tiene propuestas más que eslogan marketineros, que videos en TikTok, y que seguramente vaya tomando las propuestas del uribismo, ¿no? De la derecha colombiana, para tener un discurso o algún tipo de propuestas en estas últimas 3 semanas. Lo cierto es que sí, la derecha se ha abroquelado, ya sí. Fico Gutiérrez ha llamado a votar en nombre de la supuesta democracia que tiene Colombia a Rodolfo Hernández. El candidato de Centro Esperanza ha dejado libertad a sus electorados para que voten a cualquiera de los dos candidatos, así que estas últimas 3 semanas serán trascendentales para ver cómo termine siendo el balotaje, y si hay una ruptura con el modelo uribista y el modelo neoliberal, o si hay una continuidad de la mano de Rodolfo Hernández. Bien. Bueno, Julián, agradecerte de nuevo aquí desde el equipo de El Mundo al Revés, por tu tiempo, por este análisis, siempre a disposición aquí de este espacio.
y bueno, contar también a los televidentes que vamos a seguir trabajando el tema Colombia, que es un tema muy complejo e interesante, y le pasamos ahora la señal a Florencia.